Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos y bienvenidas una semana más, una ocasión más, una unidad de tiempo más a Terra Incógnita, vuestro programa de misterios y enigmas favorito que hacemos, como sabéis, desde Radio Espí. Así es. Daniel, ¿qué nos traes hoy? Pero yo te veo un poquito así de Mr. Wow. De hecho, tienes aquí, mira, se te está cayendo la baba, ¿no? Se te está cayendo también el Royal Canin. Royal Canin, sí. Estas bolitas de pienso. ¿Esto por qué, Daniel? Pues mira, nunca mejor dicho, porque hoy os voy a hablar de un tema que a mí pues hace bastante tiempo ya que me llamaba la atención. Me estoy refiriendo a, no sé si algunos de vosotros y vosotras habéis visto en numerosas ocasiones viejos mapas, ¿no? Viejos mapas medievales o de la Edad Moderna, en los cuales, pues en esas zonas desconocidas, ¿no? Para los occidentales o para los árabes, que al fin y al cabo eran quienes solían hacer estos mapas, aparecían representados una serie de seres con una particularidad extraña. Había de muchos tipos. Había seres mitológicos de todo tipo, seres con extraño aspecto, algunos con cabezas de animales, pero había unos en concreto que eran seres con cabeza de perro. Y es que hoy os voy a hablar de esos seres, de los hombres con cabeza de perro. ¿Desde cuándo podemos hablar de este tipo de entidades, ese tipo de seres, de este tipo de humanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O de parahumanos? Pues si queremos retroceder lo máximo posible en el tiempo, nos tenemos que ir a una zona que, si os lo digo así, quizá a algunos no suena demasiado. Tendríamos que decir que tendríamos que irnos a los desiertos del oeste de Libia. Evidentemente Libia sí que os suena, pero veréis por qué lo digo. En concreto, a una zona, que es la zona de Wadi Matentush, donde hay unas pinturas y unos petroglifos que datan pues de aproximadamente hace unos 4.000 años atrás. Una época antes de que el Sáhara llegara y transformara completamente la zona. Una época en la que en aquella zona todavía había jirafas y elefantes que aparecen representados en estas pinturas. Estamos hablando de una zona que está cerca, pues, la zona del Mesak, de Libia. Mesak, que es como la meseta, ¿no? Por decirlo de alguna manera aproximada. Una zona muy próxima, precisamente, a Tassili. Y es que esta zona comparte con Tassili el hecho de aparecer en estos petroglifos representados una serie de figuras humanas, humanoides, con cabeza de perro. Algunas también con cabeza de elefante, de perro y de otros animales, o de bestia, pero ¿no? de perro, sí, pero de bestia canina, ¿no? O de lobo o algo, pero de una bestia feroz. Y aparecen en una de las escenas, por ejemplo, que están arrastrando el cuerpo de un rinoceronte o de alguna manera, pues, tratando de controlarlo mágicamente. Hombre, hay lo varias que interpretaciones. lo que más llama la atención de estos dibujos, de estos seres licantrópicos, es el tamaño de las cabezas, ¿no? Rollo pitbull y sobre todo la mandíbula, repleta sí. de afilados y grandes dientes. Y en este caso, ¿no? Pues hay, dentro de los académicos, de los arqueólogos y demás, ¿no? Pues hay cierta controversia, ¿no? De si realmente están representando unos seres que tienen esta cabeza de animal o, gracias a uno en concreto de esos pictogramas, ¿no? En los que aparecen en concreto un ser con cabeza de elefante que resulta ser un humano que se está quitando una máscara. Pero es la única referencia que hay en la cual parece apuntarse a que hay un humano. En la mayoría de casos no sabemos exactamente si están representando deidades, seres sobrenaturales, personas que están haciendo algún tipo de rito y van con máscaras, o si pues simplemente se trata, como digo, de seres imaginarios o de alguna raza misteriosa aparte. En definitiva, estamos hablando de una cosa que se conoce por el término griego, que son los quinocéfalos. Quinocéfalos. Los quinocéfalos, porque la primera referencia escrita que hay referente a estos quinocéfalos, estamos hablando de una fuente griega. Estamos ya en pleno periodo clásico y tenemos que irnos, pues, directamente a Heródoto. Pero antes de pasar a Heródoto, yo creo que es interesante ir un poco más hacia atrás, porque si bien no hay una fuente escrita que hable directamente sobre ellos, en el antiguo Egipto tenemos deidades que son claramente quinocéfalas, como por ejemplo Anubis. Estamos también ante otra de estas deidades, que en este caso tiene cabeza de chacal, pero no deja de ser otro Can también, ¿no? Que es Duamutef.
y también uno que tiene cabeza de entre chacal y lobo, que es Upuaut, que viene a traducirse algo así como aquel que abre el camino. Son deidades en muchos casos guerreras y pues se han acabado representando también este tipo de imaginería, que yo creo que viene sobre todo del antiguo Egipto, pues en la posterioridad se ha mantenido, ¿no? Como por ejemplo en miniaturas persas y en algunas ilustraciones medievales, como luego comentaré más adelante, a estos hombres perro se les representa tal cual se les representaba, por ejemplo, a Anubis en el antiguo Egipto. Personas de piel oscura, con esa cabeza de animal, de perro, y vestidos con apenas un taparrabos. Pero yendo a Herodoto directamente, que es esa primera referencia escrita, ¿no? Herodoto es autor clásico, considerado prácticamente como el primer historiador de la historia, valga la redundancia. Estamos hablando de entre el 450 a 420 antes de la era común, y allí él directamente ya enlacemos, curiosamente, con esas primeras menciones a Libia, que yo había comentado, en Tassili y esa zona de la meseta. Él sitúa directamente a estos hombres perro en Libia. Y en su historia, una historia que es muy interesante de leer, realmente, en concreto en el 4º volumen, comenta que en la parte este de Libia, que es donde habitan, digamos, las poblaciones nómadas, aquella zona es, digamos, baja y arenosa. Pero que al contrario, en la zona que hay hacia el oeste, que es precisamente la que habíamos comentado al principio, es una zona montañosa y allí habitan en unos bosques plagados de bestias salvajes. Allí habitan unas criaturas con cara de perro. Unas criaturas con cara de perro que a su vez comparten ese espacio con unos que quizá te suenen bastante, y algunos de vosotros también, que son criaturas sin cabeza. Criaturas sin cabeza que tienen los ojos en el pecho. Como vemos, es una zona que ya Herodoto tenía por alguna razón en mente esa referencia, ¿no? A nivel humanoide. Exacto. Que son los acéfalos, que es como se los conocía y que aparecen en muchos bestiarios medievales y demás. Hay otras fuentes, ¿no? También, como por ejemplo el médico griego que trabajaba en la corte del rey de Persia, también pues hacia el siglo IV antes de la era común, Tesias de Nido, que habla literalmente pues de una zona en estas montañas, ¿no? Refiriéndose ya a otro lugar que yo creo que también es clave, como podréis ir viendo, que ya no es Libia, sino que es la India directamente. Y esto nos servirá luego para posibles explicaciones naturales dentro del mundo de los seres vivos para explicar esto, ¿no? Quedémonos. Libia occidental y la India. En este caso, referente a la India, Tesias de Nido habla de que en unas montañas, en concreto, habitan estos seres, ¿no? Con cabeza de perro, que visten totalmente con la piel de animales salvajes, que no hablan ningún lenguaje, que no hacen más que ladrar como perros. Evidentemente, si uno tiene cabeza de perro, ¿no? Pues se presupone que no va a tener las mismas capacidades fónicas pues que una persona con cabeza humana, ¿no? Y además dice que habitan las montañas hasta el río Indo, hasta los inicios, ¿no? del río Indo. Dice que son de complexión bastante fuerte. Y quedémonos con lo siguiente, que describen un poco una función casi utópica, ¿no? De estos personajes, que dice que son un pueblo, una raza extremadamente justa, y toda la gente humana que se relaciona con ellos tiende a ser también muy justa. Sociedades con un gran sentido de la moral, ¿no? O sea, son, como ese oyente que tenemos, muy buena gente. Son la muy buena gente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y que, a pesar de que no son capaces de comunicarse por palabras, sí que son capaces de hacerse entender, pues, con gestos y demás, dice, al modo de la gente sorda, ¿no? Dice que los indios los conocen como los calistri, lo cual a mí me parece pues que no es una palabra que suene muy a sánscrito, ¿no? Pero es lo que afirma él en el siglo IV antes de nuestra era. Y que los griegos conocen como quinocéfalos. Dice que se alimentan pues de carne cruda y que rondan un número alrededor de los 120.000 miembros. Más casos, por ejemplo, también el de un filósofo latino, que es Claudius Aelianus, también en torno al siglo II antes de nuestra era, que en su obra sobre la naturaleza de los animales insiste en esta idea de que se trata de criaturas totalmente inofensivas y honestas, que son completamente rectas y éticas y que no hacen daño a nadie, ¿no? Pero esa historia empieza a cambiar porque
quedaros con esta idea, ¿no? En la antigüedad clásica, esta raza, este pueblo, tiende a relacionarse con aquello que la humanidad de por sí misma ha perdido. Los buenos valores, esa edad de oro, de vivir en armonía. Bueno, no sé yo si eso se puede aplicar a Anubis. Bueno, pero yo me refiero a los griegos que hablan sobre esto. No hablo ya del caso del Antiguo Egipto, que simplemente lo he utilizado como referencia para lo que es la imagen, ¿no? Que yo creo que las representaciones sí que vienen muy por esa parte. Pero donde empieza a cambiar la cosa es en una obra de ficción, una obra totalmente medieval, que es el romance de Alejandro Magno, se está refiriendo. Mi tocayo. Que en aquella época, cuando aparece en la Edad Media, como en muchas ocasiones ocurría en la Edad Media, se le daba totalmente por histórico. Igual que mucha gente hoy en día sigue aplicando aquello de si sale en la tele es que es verdad, lo he escuchado en la radio, por lo tanto es verdad, pues en la Edad Media aparecía por escrito y tiene que ser verdad. Pues una obra de ficción que recrea un poco pues las andanzas de Alejandro Magno de una manera además bastante fantasiosa, ¿no? También dándole como una especie de pátina profética desde su punto de vista cristiano, como diciendo que prefigura y demás según qué cuestiones a nivel, pues esto, ¿no? De hechos históricos en relación con la figura ya no con la figura de Cristo, ¿no? Sino con el desarrollo del cristianismo y demás. Pues allí, en este romance, se habla en un momento concreto de cómo Alejandro se enfrenta a un ejército de 40.000 quinocéfalos, caníbales además, 40.000 quinocéfalos caníbales, los derrota, y aquí viene ya la impronta cristiana que se da a este mito, ¿no? O a esta leyenda, o quién sabe si no leyenda, sino una realidad criptozoológica. La batalla de los quinocéfalos. Se le aplica una connotación cristiana, es decir, plantea que de estos supervivientes que quedan de entre los quinocéfalos, los obliga a exiliarse junto con otras, quedaros con el concepto, razas impuras, razas como estarían los acéfalos y demás, que al fin y al cabo son como esos seres antediluvianos, que no serían el ser humano moderno. O mutantes. Y entonces, digamos que los expulsa hacia, digamos, los límites de la tierra conocida por aquel momento. Y allí, según este romance de Alejandro, estarían condenados a aguardar hasta el apocalipsis, en el cual pues pasarían a formar filas del ejército de Satanás. Claro, claro. Y aquí es donde empieza la imagen maligna, ¿no? Esa imagen peligrosa de esos seres que habían sido hasta ahora tan pacíficos, ¿no? Pero a mí me llama la atención ese Alejandro cristiano. Exacto, pues que es una reinterpretación. Es un anacronismo, ¿no? Ficticia, ¿no? De lo que es la vida de Alejandro Magno, escrita en la Edad Media. Alejandro Magno, el cruzado de los quinocéfalos. Bueno, no se está refiriendo a que ocurra en la Edad Media, sino que es, digamos, una historia de los hechos de Alejandro Magno explicada en la Edad Media. Y evidentemente, pues, se inventan mil cosas, ¿no? Pero no es que la estén situando, cuidado, en la Edad Media. Supuestamente hablan de aquel entonces. Pero evidentemente, como hacían muchos autores cristianos de la época, pues intentan darle un sentido cristiano. Y hasta el punto de que esto lleva a una cosa muy, muy interesante, porque esto acaba derivando en la imagen paradójica de que aquí se empiezan a enfrentar dos visiones de estas razas perrunas, por decirlo de alguna manera. Paradójicamente está esa visión en la cual cada vez se les ve por parte de la sociedad laica, ¿no? Como unos seres cada vez más brutales, que representan ese salvajismo, esa sociedad previa a la ese ser humano primitivo, ¿no? Exacto. Y en cambio, desde el punto de vista de la Iglesia, es todo lo contrario. Se sigue manteniendo esa visión clásica, ¿no? Incluso hay unos debates muy divertidos, como por ejemplo, a ver si lo encuentro así, un teólogo franco del año 825, que se llamaba Razaramnus, que en respuesta a un compañero suyo, monje, que se llamaba Rimberto, le escribe una carta que se llama Epístola de Quinocéfalis. Pues bien, en esta carta le responde a una pregunta que su compañero Rimberto le hace de qué es lo que uno debería creer sobre los quinocéfalos, ¿no? ¿Qué debería pensar sobre ellos? Y Razaramnus le responde a su querido hermano que la aparente capacidad de esta gente con cabeza de perro para crear leyes, practicar la agricultura, cubrirse las partes pudientes, es evidencia de que son hijos de Adán. Y como hijos de Adán, son seres racionales, con mente
y alma, y por lo tanto capaces de salvación. Es decir, son como una especie de seres que están a medio camino, forman parte de la creación, pero están a medio camino, ¿no?, entre lo que es la creación del hombre tal y como se entiende, el ser humano primigenio, y los animales. Están a medio camino, pero tienen alma, ¿no? Pero entiendo que tienen alma, que tienen cabeza pensante por el mero hecho de vestir taparrabos. Es lo que deduzco, ¿no? Entre eso y porque dicen que, bueno, son capaces de practicar la agricultura, de hacer leyes, de ser justos. Entonces, claro, lógico, ¿no? Pues piensan que animales no son, ¿no? No son salvajes. Exacto. Pero se sigue manteniendo, ¿no?, esa dualidad entre unos y otros. Y llama la atención, porque es precisamente, a veces que siempre se acusa, ¿no?, a la Iglesia, ¿no?, de ser como la gente que más pone trabas a esto y demás. En este caso fue al revés. Es la sociedad laica la que empieza a crear leyendas en torno a ellos, a criticarlos, que luego ya veremos más adelante. Se empiezan a situar en lugares exóticos como una figura casi de peligro, los caníbales y demás, que ya veremos de dónde viene la palabra caníbal. Claro, bueno, ahí tiene el canis, ¿no?, delante. Claro, sí, sí. Luego hablaremos de Cristóbal Colón, que tiene bastante que ver con esto. Pero en ningún momento, hasta ahora, estamos viendo vinculada la imagen de estos quinocéfalos o cinocéfalos, hombres con cabeza de perro, a la del hombre lobo, a la de un licántropo. No, y eso es algo que, si quieres, luego más adelante lo hablamos, porque creo que es súper interesante. Porque el hombre lobo, el licántropo, está relacionado sobre todo con un ser que se comporta de manera desenfrenada, que no interactúa de manera civilizada, que no es posible el diálogo con él. Es un ser brutal que te despedaza, que te causa la muerte, nada más tener el encuentro con él. Es un ser incontrolable, al margen de la civilización. En cambio, estos son seres, nunca mejor dicho, humanoides, y que se comportan como humanoides en el sentido de imitan, reflejan lo que son las sociedades humanas. Por eso yo creo que hay esa diferencia. Pero un caso curioso, ¿no?, por pasar un poco por encima, porque si no es que será mucha información, y yo creo que por internet podéis encontrar bastante. Y a quien le interese en concreto, pues más estos temas relacionados con el cristianismo primitivo y demás, un hecho muy curioso es el de los santos perro. ¿Tú sabías que existían santos con cabeza de perro? Y que existen todavía esas representaciones y la gente las venera. Conocía las representaciones de estos santos, sí. Pues fíjate que la mayoría vienen de un origen, sobre todo ubicable en el cristianismo ortodoxo. Unas representaciones muy interesantes, sobre todo en la iglesia copta, que es el caso de San Cristóbal. San Cristóbal, sobre todo ligado al siglo IV, en el cual se cuenta la leyenda de que sería un caníbal con cabeza de perro. San Cristóbal. Un ogro caníbal con cabeza de perro. El patrón de los buenos conductores, de la seguridad al volante. Pues fíjate, llamado Reprobus, que lo convierten al cristianismo unos misioneros y pasa a llamarse Christianus. Y después Cristóbal, ¿no?, con el paso del tiempo. Y se le cambió el careto, Cristóforos, ¿no? Exacto. Bueno, no, el careto lo tenía y lo siguió manteniendo. ¿Con cara de perro? Sí, sí, claro, porque él no pero las figuritas que yo veo ahí en los salpicaderos de los coches, yo veo un tío con cara humana, normal. Es que conforme pasan los siglos se empieza a implementar la tradición occidental de representarlo como humano. Pero en el cristianismo ortodoxo las tallas y las representaciones más antiguas son siempre con cabeza de perro. Pues mola mucho más así. Claro, porque la leyenda cuenta eso, que es como un ser de esos primigenios salvajes que lo convierten al cristianismo, y cuidado porque se va con ellos, con los misioneros, a la zona de Partia. A comer pienso. A comer pienso, no lo sé, porque me parece que era más de la carne y de los suyos, además de caníbal. Pero claro, suponemos que tuvo que tener, con ese cambio espiritual, tuvo que ir un cambio de dieta, evidentemente. No sabemos si se hizo vegano o no, no lo creo. Bastaba con que dejara de comerse a sus congéneres. Y se va, ya digo, a hacer trabajo de misionero en Partia, ¿no? Otras versiones de la leyenda dicen que Reprobus era simplemente pues un joven bastante agraciado, pero que tenía una purga interior, y es que rezaba mucho porque quería dejar de sentir esas pulsiones sexuales. Ah, amigo. Estaba muy torturado con eso. Y entonces, deja la mano quieta. La providencia, que es muy sabia, pues le dijo, no pasa nada,
tú quieres evitar las tentaciones de la carne, porque claro, como era tan majo, pues por lo visto suscitaba bastante éxito. Atraía. Entre las féminas. Lo hicieron feo. Pues lo hicieron feo, pero vaya si lo hicieron feo, que le pusieron una horrible cabeza de perro. ¿Pero es la misma figura que San Cristóbal? Sí, simplemente que en otra leyenda, ¿no? Es otra versión para la explicación de este santo. Como sabemos, los santos muchas veces son figuras muy legendarias. Y esta es otra versión de la leyenda. A cada cual más simpática, ¿eh? Hombre, esta segunda es más cruel, ¿eh? Es más, sí. Él quizá no se lo esperaba. Pero le funcionó, ¿eh? Sí. Dejó de tener problemas y tentaciones de la carne. No sé yo si la mano esa... No sé, por lo menos la mano se la mantuvieron humana. Porque si le hubieran puesto una zarpa de perro, pues no sé yo qué hubiera hecho el pobre Reprobus. Ya digo, esto es la versión un poco eclesiástica, ¿no? Que pues se sirve, ¿no? También de estos seres para explicar cómo que es posible la salvación y que también pueden ser emisarios de la palabra de Cristo y de la revelación de la fe. Pero en cambio, en las historias de los aventureros, como por ejemplo Marco Polo, en su libro de las maravillas del mundo, del año 1300, que comentaste en el programa, pues de los misterios del Uncharted, él ya habla de que son una raza muy cruel y que allí donde ven a cualquiera que no es un hombre perro, lo destrozan y lo matan, aquello on site, ¿eh? Lo ven y ya está, y muerte. Habla, ya digo, de que son una gente muy cruel y demás. Y en esta visión insisten pues otros viajeros, otros navegantes y tal, como John Mandeville, también en su bestseller Los viajes, así se llama, también de pues segunda mitad del siglo XIV. Bestsellers de segunda mitad del siglo XIV. Sí. Ese concepto. Sí, bueno, sí. Bestsellers, por decirlo de alguna manera, muy copiados. Es correcto. Manuscritos muy copiados. Y muy, muy seguidos, evidentemente, suponemos, por la gente con dinero para hacerlo o por los monjes. Los monjes era como la Weird Tales, ¿no? De los monasterios. Entre tantos libros de horas y tantos libros de oración, pues a veces apetecía un poquito, ¿no? De los viajes. De tralla forteana de este tipo, ¿no? Y nos vamos a Colón, por ejemplo. Colón, ¿qué pasa? Que Colón, cuando llega a Haití, en concreto a lo que hoy en día es Haití, pero llega a Bohio, en lo que hoy en día, como digo, es Haití, dejó escrito en su diario: todo el mundo que he conocido, todo el mundo, afirma que está muy asustado con los Caniba, o los Canina, tal como los llaman ellos, que viven en la isla de Bohio. ¿Quiénes serían estos Canina o estos Caniba? Por lo visto serían una tribu que, según afirma en una nota también que deja del 23 de noviembre de 1492, dice que muchos testigos dicen que se trataría de unos pueblos caníbales que tienen un único ojo en la frente y cabeza de perro. Es decir, es una mezcla entre los cíclopes, ¿no? y los cabeza de perro. Pero también hay que presuponer que Colón no tenía ni puñetera idea, evidentemente, del idioma de los indígenas de allí, y que los indígenas, cuando vieron que traía tecnología, riquezas, cosas que ellos desconocían, perros también, querían camelárselo un poco, y es probable que también le dijeran parte de lo que él quisiera oír, ¿no? Porque él ya fue con la idea en la cabeza, que estoy olvidado comentarlo, pero conforme se va viendo que en el mundo antiguo no hay ni rastro de los, por más que lo digan las leyendas y los libros de Heródoto, nadie encuentra a los quinocéfalos. Entonces se van cada vez alejando más, y ya veremos dónde acaba esto, ¿no? Se van alejando más y acaban pues en el Nuevo Mundo. Y en el Nuevo Mundo, pues ¿qué ocurre? Que al final, fruto de que no hay manera de encontrarlos tampoco en el Nuevo Mundo, la última quizá referencia que hay a este tipo de gentes, ¿no? Es en unas instrucciones que mandó Diego Velázquez de Cuéllar, el gobernador español de lo que por aquel entonces era Hispaniola, que hoy en día pues es Haití y República Dominicana, que se dirigía en estas instrucciones al conquistador Hernán Cortés, de sobras conocido por todos vosotros y vosotras, en 1519, en relación a su expedición a México, para que encuentre la máxima información posible sobre las Amazonas, también ese pueblo legendario, que al final la versión legendaria, digamos, trascendió, que no es exactamente la más cercana a la realidad, que seguramente se tratara de pueblos escitas. No, eran Wonder Woman. Exacto. Pero entonces también pasaron, ¿no? Como al Nuevo Mundo. Se quisieron encontrar las Amazonas allí, y no pudo pero ser. Lo más importante, a ver, le mandó que recabara también toda la información posible sobre personas con grandes orejas y los rumores que había de que allí habitaban pueblos con cabezas de perro.
Evidentemente Hernán Cortés no encontró nada de eso, y Hernán Cortés también tenía otros intereses de sobra conocidos, era una persona mucho más terrenal y no le interesaba especialmente la criptozoología, sino que le interesaba un poco el saqueo, el oro. Y detalle simpático, ¿no? Para acabar un poco con esto de las Américas. En 1493, volviendo un poco atrás, el propio Cristóbal Colón le escribe una carta a la reina Isabel admitiendo lo siguiente: en estas islas no he encontrado monstruosidades humanas como esperaba encontrar. Así que de esta manera pues acaba un poco el periplo, ¿no?, de la búsqueda de los hombres perro en América. Pero claro, entonces, si no están en América, y antes de pasar a ese bloque de dónde pueden estar hoy en día, ¿no?, esos queda hombres perro, el polo norte y el polo sur, la Antártida. Claro, pero allí ni se plantearon ir a buscarlos. Vamos a pasar un poco, quizá, si te parece, a las explicaciones. Que esto aquí, tú que eres biólogo, te parecerá interesante y me podrás decir si te parece creíble o no. Vamos a ver. Por ejemplo, se ha explicado que quizá no estaríamos ante otra cosa que una malformación. O malformaciones, por ejemplo, o de seres vivos, mamíferos, desconocidos en aquel momento para los que los presenciaban. Me refiero a griegos, por ejemplo, o a árabes, o a otro tipo de poblaciones occidentales, que veían, por ejemplo, a babuinos y pensaban que estaban ante personas con cara de perro. Claro, porque cuando una persona que jamás ha visto un babuino, pero en cambio sí que ha visto perros, ve un babuino... Babuinos en Gibraltar, por ejemplo. Tienen ese hocico, ¿no?, alargado, que no parece el típico de hombre, pero de ahí a decir un hombre, siendo el hombre claro, el único mamífero bípedo al 100%. Pero, por ejemplo, también se consideraba que los orangutanes, por parte de los nativos de la zona, eran los hombres de los bosques. Es lo que quiere decir literalmente, claro, orangután. Por eso. Entonces yo creo que ante una perspectiva en la cual todavía no hay conciencia de que se trata de animales en un sentido zoológico, ¿no?, pues se tiende a pensar que son otro tipo de humanos, ¿no?, menos evolucionados o lo que sea, pero que son hermanos de especie, por decirlo de alguna manera. Y se pensaba pues que eran los hombres de los bosques. Es una de las explicaciones, que serían pues los típicos babuinos amarillos, ¿no?, del África oriental. Otra, por ejemplo, ¿por qué decimos esto? Por ejemplo, es que en Libia, precisamente aquella zona donde hablábamos de las representaciones de pinturas y demás, y de petroglifos, es una zona donde actualmente todavía quedan esas poblaciones nativas allí, de babuinos. ¿Esos petroglifos estarían representando a babuinos cazando animales? Dudo que un babuino cace rinocerontes o haya llegado a poder hacerlo alguna vez. El super babuino. Pero podrían ser animales totémicos, por ejemplo, que la gente llevara máscaras de babuinos, quizá para asustar o apropiarse, ¿no? Mágicamente de esas facultades del babuino, de esa agilidad. De esa agilidad, de esas fauces que tienen también, que el bocado de un babuino debe ser terrible, no lo quisiera yo. No sé si tanto por el corte como por lo que me puede transmitir el biohazard. Y luego, mira, un personaje bastante querido para ti, Bernard Hubelmans, claro que sí, padre de la criptozoología, afirma que seguramente estaríamos ante un error de identificación de un animal que vive en la India occidental, en concreto en la zona de las Ghats occidentales. A ver, sorpréndeme. Que son las montañas, que allí hay un simio muy majo, que es el mono de cola de león, también conocido como el wanderoo. El wanderoo. El wanderoo, exacto. Y dice que, bueno, pues podríamos estar ante este ser, ¿no? Que a mí se me asemeja un poco, más pequeñito, pero como el mono aullador, con esa especie de melena alrededor como leonado. Sí, pero ¿es así? Sí, con una cola. Pero es verdad que tiene ese hocico así un poco a lo babuino, ¿no? Como suelen tener esos simios también, un poco precisamente selváticos, ¿no? El mono aullador apenas tiene hocico. Sí, pero me refiero... ese tipo de simios selváticos tienden a tener un poco como más de hocico, al menos es la visión que yo tengo, ¿eh?
Bueno. No es típico como, por ejemplo, un gorila o un chimpancé, que son más como nosotros, que tienen la cara más chata. Seguramente porque no la necesitamos tener prolongada, punto. Adaptación al medio, ¿no? Al fin y al cabo, monos, ¿no? Monos, exacto. Confusiones con monos. Y otra más que habla también, por ejemplo, de otro animal que a mí me llamó mucho la atención, no lo conocía tampoco. En este caso, pues otra persona también conocida del mundo de los animales, que es David Attenborough. Hombre, que dice... Tú sabes que David Attenborough es, además del hermano de John Hammond, la persona que tiene el récord del mundo de más kilómetros a sus espaldas recorridos del planeta. Pues no lo sabía. Pues fíjate, pues para algo le habrá servido, como por ejemplo para afirmar que seguramente, en su opinión, estaríamos ante errores de identificación, que esto ya lo veo más complicado, con un espécimen que vive en concreto en Madagascar, que es el lemur gigante o el babacoto. Extinto desde hace tiempo. Esto no lo sabía, qué pena, porque era un animal precioso, la verdad. Y dice que, bueno, pues ¿por qué? Pues porque tenía muy parecida a la de un perro, más o menos, y un cuerpo muy humano, hasta cierto sentido, en proporciones y demás, en tamaño. Claro, pero pensar que un animal que solo es de Madagascar llega a influenciar a leyendas de... Exactamente, yo creo que se está obviando un detalle importante, y es que la gente de la época, la gente que dice haber visto en aquellos tiempos a los dinocéfalos, no había estado en Madagascar. No, y conocían perfectamente los monos. Claro. Porque hay monos en Oriente Próximo, en Oriente Medio, y sin ir más lejos y si bien los griegos, en el norte de África, los griegos quizá no conocían los monos, que lo dudo, que seguro que los conocían por viajeros y demás, los libios sí que conocían a los babuinos. Por lo tanto, sabrían distinguir perfectamente un babuino de lo que no era un babuino. Pero, en fin... De lo que era un perro. Sí. Pero si te parece, antes de pasar ya directamente a la modernidad, otra de las explicaciones que se dan es una sociológica, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la sociedad de castas de la India, y la India está muy relacionado, porque si te has fijado hay dos focos, ¿eh? En las fuentes antiguas siempre hablan o de Libia o de la India, sobre todo del norte, del oeste de la India, ¿no? Allí, ¿qué pasa? Que hay una casta muy interesante, que es la de los que ordeñan a los perros. Es una casta que se llaman los Vapaka, que son una casta considerada tabú, no, pero de esas intocables, maldita. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ordeñan a los perros, beben leche de perro. Es lo que hay y más entonces cerca, ¿no? Ese prejuicio llega a generar en otras castas, en ¿no? La transmutación. Exacto, que hay una transmutación por el hecho de beber leche de perro, ¿no? Otra de esas castas también intocables sería la de los Nishada, que son los que cocinan perro, los que comen perro. Estamos ante lo mismo, ¿no? Perro, animal tabú. Entonces deberían haber los hombres pescado, claro, los hombres vaca, pero ¿qué pasa? Los hombres conejo. Bueno, los vacas, como es animal sagrado, dudo que nadie le dé por comer pero vaca. No creo que solo en la India se presenten estas transmutaciones por ingerir carne de animal son X. Estas explicaciones, ¿no? Sí, sí. Y ahora vamos a una parte ya que te va a interesar sobre todo a ti más, que es la parte de Más Fortean, ¿no? Vamos Porque a ver. Nos vamos a la actualidad, que es los hombres perro, los hombres de cabeza de perro en la actualidad. Los dog-headed men. Exacto. Vamos a ver. Nos vamos a ir a un personaje muy concreto, persona, que es una investigadora, una escritora de la zona del medio oeste de los Estados Unidos, que es Linda Godfrey, que tiene un libro que ahora precisamente está en relación con lo que tú me comentabas antes, ¿no? De los hombres lobo, un libro que se llama Hunting the American Werewolf. Ah, los hombres lobos, sí. Y allí habla de que en el estado de Wisconsin, pues hay numerosos avistamientos de supuestos hombres lobo. Shapeshifters. Bueno, es algo parecido, ¿eh? Muchas veces. Sí, pero en concreto de que siempre tienen esa forma. Uh-huh. Supuestos hombres lobo, y en concreto también de, al parecer, estos hombres perro, pero aborígenes de la zona. Claro. ¿No? Que hablan también los indígenas, desafortunadamente los pocos que quedan por allí, los nativos americanos, pues de este tipo de seres, ¿no? Los Wisconsin. Y en concreto, exacto, los Wisconsin. Y en concreto hablan de una bestia que, si te parece, ya trataremos algún día. Será un caso mucho más breve que esto, seguramente. Pero que es el de la bestia de Bray Road. La bestia de Bray Road, que sería pues una criatura que responde a esta descripción de ser con cabeza de perro,
interesante siempre lo de cabeza de perro. No es que sea un perro andando a 2 patas. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta siempre. No estamos hablando de humanoides o de perros bípedos. No, estamos hablando constantemente, siempre, de humanos físicamente. Que el único rasgo perruno que tienen es la cabeza. La cabeza. Pues ¿Y el habla qué? Sí. No hemos ahondado en el tema del habla. El habla, en un principio, las pocas descripciones que hay hacen referencia siempre a que no pueden hablar, lógicamente, porque no tienen esa capacidad. La cabeza opera como la cabeza de un perro. Pero ladran. Ladran y se comunican por gestos. A este ser, a esta bestia de Bray Road, se comenta también que se la ve mucho por la zona de la ciudad de Elkhorn y alrededor de todo el condado de Kenosha. También hubo a lo largo de los años 90 una oleada, ¿no? Una fiebre de encuentros con estos hombres perro. Algunos de ellos pues que le llegaban a esta escritora, la mayoría de ellos de forma anónima a través de correo. Ya sabemos cuál es el problema, ¿no? Del anonimato y de este tipo de testimonios que al final... La fiabilidad. Claro, como decía pues Nick Pope, interesting if true, claro. Algunos de ellos que se iban directamente al año 1936, que sería el de un caso pues que a mí me parece interesante remarcar, que es el de Mark Shankelman, que vio a un ser de casi 1,80 m, negro, completamente peludo. En este caso no sería propiamente entonces con un cuerpo totalmente humano, perro, ¿no? Sino un hombre lobo. Que olía muy mal, de nuevo la característica esta en relación a los Bigfoot y seres, digamos... El demonio, estos seres, ¿no? Del otro mundo que huelen a azufre. Y con orejas en forma de punta, que estaba, dice, según el testigo, a medio camino entre lo que es un perro y lo que sería un simio. Y que estaba escarbando en una antigua tumba, ¿no? En un cementerio. Profanando. Si te parece, nos vamos directamente ya... Avanzamos en el tiempo, nos vamos a 1979, y es que allí un corresponsal en Malasia, un corresponsal de la Fortean Times del momento, ya estaba la Fortean Times ahí al pie del cañón en Malasia en 1979, estamos hablando de Ahmad Jamaluddin, empezó a enviar una serie de informes a la revista, a la redacción, de una noticia que le llegaba de rumores de un misterioso hombre perro en la ciudad de Pekán. Atención, Pekán, sí. Que se desvanecía, aparecía y se desvanecía ante pues lo atónito, ¿no? De las miradas de la gente que vivía allí. Pero, amigos y amigas, Alejandro, llegamos al quid de la cuestión. Habíamos dejado una pregunta en el aire. Si no estaban en Libia, si luego resulta que tampoco estaban en Oriente Próximo. Yo me parece que ya sé por dónde vas. Si no estaban en la India tampoco. Si no estaban en la Tierra. Si no estaban en el Nuevo Mundo. Si no estaban en la Tierra. Si no están en el Polo Norte. Si no están en el Polo Sur. ¿Dónde están los hombres perro? Y es que si seguimos con los testimonios de Linda Godfrey, le llegó un email que la marcó muy fuerte. Un email que evidentemente ella dice que esta persona no tenía pruebas ningunas. Estaba firmado por un mismísimo hombre perro. Estaba firmado no por un hombre perro, pero estaba firmado por Noah. Una persona Noé, que afirmaba ser una de aquellas personas que alguna vez hemos hablado, ¿no? En el programa aquel que hicimos, no sé si este está en iVoox, del Experimento Filadelfia, o fue uno de aquellos que no se llegó a subir. No está en iVoox, por la razón que sea. Sí. Pues hicimos un programa, ¿no? Sobre el Experimento Filadelfia y sobre lo que serían esos visores remotos, ¿no? Esas personas con esa capacidad extrasensorial de ver a distancia, ver cosas que no podrían ver. Bueno, pero esto no está relacionado con el incidente de Filadelfia. No sé si lo tratamos en ese programa o en otro, no me acuerdo, pero en algún programa hace años lo tratamos. Y en concreto esta persona que se presentaba con esas capacidades dice que había conseguido ver al hombre lobo de Bray Road en una zona muy concreta. Y además dice que pues le iba a revelar una información. A ver. Y esa información que había podido visualizar era que en toda esa zona existía una casta subterránea de seres tipo Anubis, seres extraterrestres en todo momento, de más de 2 metros de alto, y que eran, como digo, una especie de Anubis cibernéticos. Eran cyborgs. Goa'uls. Guerreros cyborg con cabeza Anubis y además, cuidado Alejandro, con una armadura
bajo la piel una armadura de ultimísima tecnología. Un endoesqueleto. De bioingeniería. Un endoesqueleto. Un endoesqueleto. Al más puro estilo insectoide, pero anubisiano. Anubisianos, cyborg, insectoides. Killer Instinct. Que habían quedado atrapados y condenados a una existencia intraterrena porque en una guerra que tuvieron con otra raza de la cual se desconoce, los hombres conejo, su raza, estos cyborgs anubianos, los dejaron abandonados. En el último momento, en el rendezvous, que era abandono, pues se quedaron ahí tirados y ahí llevan milenios y milenios sobreviviendo, ¿no? ¿Y qué le dijo Linda a esta persona? Pues Linda supongo que le dijo muchas gracias por tu testimonio, ¿no? Porque no había mucho más que decir, ¿no? Pero vamos, y aquí para acabar, esto te va a gustar, Alejandro. Vamos a ver. Nos vamos al planeta Yarga. Nos viene de un contactado holandés, Stefan de Naerden, que en 1969 publica un libro. Publica un libro que no voy a decir el título en holandés porque no sé pronunciarlo. Pero en inglés es... Civilización alienígena, tal cual, directo. Programa de Discovery Max. Y en ese libro afirma que 2 años atrás, mientras estaba navegando tranquilamente por la costa holandesa, fuerte lo que voy a decir, se encontró a un platillo volante, a un ovni sumergido. Un OSNI. Sumergido, de los de toda la vida. Que dices, no sé entonces cómo lo dices, si es que estaba buceando o no, o es que parece que estaba emergiendo poco a poco. Y allí se encontró con que esto pues estaba pilotado por alienígenas de corta estatura con cabezas de perro. Hombre, si es como la del dibujo, más bien sí, tiene cara caballuros. De caballo. Sí, pero bueno, yo creo que el dibujo es desafortunado, ¿no? Él dice en su testimonio que eran con cabeza de perro. Un poco Klingon también, ¿eh? Y Grace, Grace de piel. Aquello... Y le dijeron pues que venían del planeta Yarga. A hacer turismo, ¿no? Y entonces, pues como parece que eran amistosos, le empezaron a hacer una serie de sesiones instructivas. Y se dedicaron a hacerle unas sesiones instructivas para explicarle, pues, la vida y obra de todas las especies vivas del universo. Con una actitud, además, muy curiosa, que eran como personas santas, estos seres extraterrestres. Afirmaban tener una mentalidad un poco... Bueno, esto lo digo yo, pero no lo decían ellos. Pero tenían una mentalidad un poco budista, porque tenían... Ellos afirmaban que en realidad ellos funcionaban como una mente colectiva. Que el yo prácticamente no tenía sentido para ellos y que ellos eran un todo y que estaban interrelacionados unos con otros. Y tenían un sentido de la moral tan fuerte y de la pureza que se parecían un poco a aquellos misioneros con cabeza de perro del cristianismo ortodoxo, ¿no? De principios de la Edad Media o de época tardorromana. Pero esta vez pilotando platillos volantes y procedentes del planeta platillos Yarga. Volantes y además diciendo en confesión, esto es fuerte. Y en perfecto holandés. Bueno, él dice que eran en el idioma de esta especie, del planeta Yarga, pero el propio autor del libro dice que, bueno, que se parecía bastante al holandés. Atención. Con lo cual no hace falta decir mucho más. Pero, curioso dato para terminar con esto. Y es que ellos se presentaban a sí mismos como los elegidos para que mediante la pureza de sus vidas, de estos hombres perro del planeta Yarga, Neutrex, se dedicasen en cuerpo y alma, y en naves, a la maldad de Satanás por todo el universo. Bien. Me gusta. Y con esto, Alejandro, no tengo más que decir. Yo tampoco. Hombres perro, ¿no? Hombres perro. Pasan de ser los hijos de Adán, la buena gente, ¿no?, a ser los hermanos cósmicos con cabeza de perro caballo que velan por el bien espiritual del paz universo. Del universo y para luchar contra Satanás. Sí, yo veo aquí filón para un próximo cómic de Guardianes de la Galaxia. Yo creo que esto ya ha estado muy trabajado en Stargate, por ejemplo, ¿no? Este tipo de seres están muy trabajados en Stargate. Sí, la has pillado la referencia ahí con los Goa'uld. Claro. En fin, hombres perro. Yo me quedaría, Alejandro, con eso, ¿no? Que no sé exactamente a qué se debería, cuál es el origen, ¿no?, de estos hombres perro, pero me quedo con eso, ¿no? Que al principio son una cosa que parece remitir a esa edad dorada, ¿no?, del ser humano, esa inocencia, esa pureza, más que inocencia, esa pureza, esa rectitud, esa buena voluntad, ese saber entenderse sin violencia, sin nada. De repente pasan a convertirse pues en algo simiesco en el mal sentido, o sea, en algo primitivo, salvaje, violento, y al final acaba resurgiendo esa figura cuando no se la encuentra en ningún lugar de la Tierra por el que se la va buscando, que cada vez es más lejos. Pilotando platillos volantes. Al final pilotan platillos volantes.